Seguimos el mundo vecinal streaming y con la segunda invitada, una joven candidata, Julia Di Santi, candidata a diputada nacional por Córdoba. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad que venimos con una campaña muy manija, así que, bueno, a fondo, trabajando. Bueno, la idea es que acá participen todas las voces, ¿sí? Así como dijimos al comienzo, le damos lugar primeramente a nuestra querida conductora que inicie la ronda de preguntas. Bueno, gracias Marce, bienvenida Juli, un placer que seas parte de esta mesa de Mundo Vecinal Streaming. Bueno, en mi caso la primera pregunta que te quería hacer, si bien ahora en la presentación Marce dijo que sos joven, sos una mujer joven en política, Sí. En tu caso personal, ¿pensabas que esta candidatura a diputada iba a llegar en este tan pronto tiempo? En realidad, de alguna manera, mi candidatura empalma con procesos políticos. Yo fui parte de las peleas por el derecho al aborto, fui parte de las peleas contra los femicidios, de este movimiento que se originó hace 10 años ya, el Ni Una Menos. Y eso me involucró, me convocó a participar políticamente. Además que bueno, después también trabajando, yo soy trabajadora social, esa es mi formación. Soy docente, trabajo en escuelas medias, tengo 3 escuelas, voy de un lado al otro. Bueno, mi vida es muy lejana a la de Miguel Siciliano, muy distinta. No soy una política profesional, vivo de mi salario, vivo de mi trabajo. Y bueno, la verdad que también la escuela me convoca como docente a participar, a modificar. Ahora hicimos uno de los videos alrededor del Día del Maestro. Preguntamos cuánto gana un docente y ningún docente en Córdoba llega al $1.000.000, ¿no? Entonces, me parece que son realidades que nos convocan a visibilizar, que nos convocan a justamente poder pensar para qué la política, para qué estar en el Congreso, qué intereses queremos representar y bueno, un poco siendo mujer, feminista, y también trabajando políticamente en los distintos lugares en los que estoy, bueno, eso hace un combo, ¿no? Y desde ahí es que me presento como candidata. Julia, candidata y diputada por el espacio Nuevo Más. Háblanos un poquito de este espacio. Bueno, nosotros somos un partido, la verdad, compuesto más que nada por jóvenes. Nuestra referente nacional es Manuela Castañeira. Ella es quien impulsó desde abajo la propuesta por el salario de 2 millones de pesos, que esa es nuestra propuesta central, nuestro eje central. Y así como Manuela, distintos compañeros y compañeras acá en Córdoba me acompañan la fórmula Franco Bergero, que es un candidato repartidor, joven estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba. Él, así como trabaja para bancar sus estudios y tiene que dedicarse a repartir, que es una actividad en la que no se te reconoce la relación laboral, no tenés ningún derecho, no tenés ART, no tenés obra social, no tenés dónde descansar, dónde ir al baño, no tenés nada de eso. Y bueno, justamente lo que pelea Franco es la construcción de un sindicato que es el Citrarrepa, que es un sindicato que impulsamos para justamente pelear esos reconocimientos, porque en realidad lo que está planteado acá es este modelo de la uberización del trabajo que se dice a nivel internacional. Eso es lo que está planteado como una de las tareas que se vienen si el gobierno de Milei logra reafirmar su proyecto, ¿no? Claro, entonces la reforma laboral, la reforma jubilatoria y la reforma impositiva son todas reformas que quiere implementar el gobierno de Milei. Y la reforma laboral es esclavitud. La esclavitud del siglo XXI es esa. Es el trabajo modo Uber, el trabajo sin ningún derecho ni reconocimiento, ni siquiera de la relación laboral. Son colaboradores o socios, no son trabajadores. Justamente eso es lo que estamos peleando, que no se retrotraiga a esa situación y defender con todo derechos de los trabajadores, las trabajadoras, bueno, y obviamente el resto de los sectores que vienen peleando, ¿no? La discapacidad, las jubilaciones, ¿no? Julia, recién hiciste referencia al tema del salario, cuánto ganan, la verdad que muy poco, ¿no? Los maestros. ¿Vos pensás que
candidatos como Natalia de la Sota o Liliana Olivero, ¿están a favor de todo eso? Yo creo que Natalia de la Sota no está a favor de un salario de 2 millones de pesos, por eso no lo dice en ningún lado. Creo que mucho menos están a favor Schiaretti o el resto de las listas. El problema de la izquierda, el problema de la unidad es otro tipo de problema. Pero Natalia de la Sota, en realidad, yo creo que su campaña tiene todo un aspecto muy progresivo, pero que en el fondo ahí no hay nada, ¿no? ¿Ese es kirchnerismo? Porque, bueno, es que hay otra opción kirchnerista, peronista, y hay mucho lío, mucha rosca. La rosca de la política me parece que es de lo viejo, es de lo que tenemos que salir. La verdad que Natalia de la Sota perteneció un cuarto de siglo a este modelo que viene gobernando Córdoba, que hace todo este tiempo, y que la verdad que lo que ha generado en Córdoba, yo disiento mucho con lo que se dijo anteriormente. En Córdoba hay grandes crisis de infraestructura, crisis del transporte, la crisis de la salud, la crisis de la educación, la crisis del trabajo. En Córdoba hay 9,5% de desocupación. Entonces, ese modelo cordobés me parece que hace aguas por todos lados. Uno tiene que esperar 50 minutos un colectivo para venir al centro en los barrios de Córdoba. Entonces, los problemas de infraestructura que tenemos en la provincia no son menores, y me parece que este modelo cordobés que se llena la boca del productivismo, tiene los trabajadores petroquímicos despedidos, las empresas petroquímicas de Río Tercero absolutamente devastadas por toda esta forma de la importación, las medidas económicas nacionales, y en Córdoba eso no se protegen los puestos de trabajo, porque en realidad lo que necesitamos es que se protejan esos puestos de trabajo, más allá de las super ganancias que hacen las empresas, y que eso está protegido, eso sí está protegido, ¿no? Entonces, a mí me parece que Natalia de la Sota perteneció todo este tiempo a ese espacio, que su candidatura ahora tiene muchos límites, porque por más maquillaje que uno le ponga a eso, en realidad las ideas y la diferenciación no aparecen. Además de que yo estoy muy enojada con Natalia de la Sota. Ella votó la ley que a los jubilados estatales le convirtieron el 82 en un 67%. ¿Quién paga la Y campaña hoy, de Natalia? no, eso tendrás que preguntarle a Natalia, yo no tengo ni idea. A mí, mi campaña no me la paga nadie. Mi campaña la hacemos de manera independiente. Nuestra fuerza política la hacemos entre todos. Nosotros, cada uno aporta para esta campaña. Y nuestro partido es un partido totalmente independiente. Por eso tengo la libertad de decir, de criticar tanto a la vieja política y a la rosca política y a todos esos Ahora, que los bancan, vaya a saber quién, ¿no? Julia, ¿por qué ustedes nunca fueron gobierno? Bueno, ¿por qué? Qué pregunta. Nosotros en realidad venimos de una tradición, quizás por eso, porque nunca nos bancaron los empresarios, ¿no? Porque acá los que fueron gobiernos siempre los bancaron los empresarios. Siempre la política fue parte de entramados que llevaron adelante distintos modelos. Incluso en Argentina hay un solo partido político hoy en día, que es el peronismo, que acaba de tener una victoria en Buenos Aires, pero me parece que es una victoria, a ver cómo te puedo decir. Ellos fueron un vehículo para expresar el voto bronca de todo un sector que le puso un límite a este gobierno. El gobierno de Milei quedó abatido, quedó golpeado. Y en estas elecciones lo que viene me parece, es una discusión muy profunda, porque en realidad es una elección en la que vamos a plantearnos de qué manera va a continuar. Es como más que un plebiscito, es cuál es la continuidad de este gobierno. Entonces, si
un gran sector social le dijo basta al gobierno de Milei, lo que está abierto es cuáles son las alternativas. Y por eso me parece muy importante darle un lugar a lo que nosotros planteamos que es el anticapitalismo. O sea, es un programa pensado no en función de los empresarios, no en función de los que vienen haciendo, pagando coimas, estafando al Estado, fugando los dólares al exterior, porque gran parte de los problemas que tenemos en el país es que lo que se produce de riqueza los empresarios la fugan, ¿no? Esa enorme cantidad de riqueza que producimos los trabajadores con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo, eso se está yendo del país o es gastado en bienes de lujo o en viajes por esos empresarios que no invierten un peso en el país. Ese es el sistema que tenemos hoy, un sistema pensado en función de las ganancias. Y nosotros en realidad queremos bancas anticapitalistas para que se hable de algo que nunca se habló en el Congreso, que es del salario. ¿Alguna vez se habló del salario del Congreso? No. Se habla sí del salario de los senadores o del salario de los diputados, como Mayans, que parece el referente sindical del salario de los senadores. Es una vergüenza. En realidad lo que necesitamos son bancas anticapitalistas que se planten para hacer un escándalo nacional por el salario que tiene que partir de los 2 millones, ¿no? Y eso, por eso queremos que esté Manuela Castañeira en el Congreso y que estemos el resto de los referentes a nivel nacional. ¿Qué opinión tenés de la CGT a nivel nacional? La CGT me parece que está sentada tomando el té. Tomando el té, exacto. La CGT en estos momentos, así en simultáneo, está sentada tomando el té. ¿O café? O cafecito con masas. Y está negociando la reforma laboral y la reforma jubilatoria. La CGT por abajo está negociando los términos de esas reformas. En vez de estar hoy peleando contra el veto a la universidad pública por medio de un plan de lucha nacional que necesitamos, o como necesitábamos pelear por las jubilaciones, o necesitábamos pelear por la discapacidad. Y la verdad que eso no... O sea, no sé dónde está la CGT. Tendría que aparecer. Lali Espósito hizo mucho más que la CGT en todo este tiempo. Bueno, y hablando del sindicalismo, ¿cómo ves el sindicalismo acá en Córdoba? Y bueno, a mí me apenó mucho ver a Natalia de la Sota con el dirigente de la UOM la semana pasada. ¿Qué te puedo decir? En Córdoba hay... la UOM no llega al 1.000.000 de pesos. Tengo un compañero que trabaja en una fábrica metalúrgica, gana 900.000 pesos, 950. El sindicato docente no llegamos al 1.000.000, que eso también, 900.000 pesos. El sector privado, el promedio es 800.000 pesos. Prensa, los trabajadores de prensa, los sí. Básicos son de 700.000 pesos, 600.000 pesos. Pero me sorprende de la UOM, no sabía eso. La UOM es bajísimo, el corazón de la producción. ¿Cuánto está, Eduardo, fabril. Lo de la UTA hoy? Transporte. No, a ver, la UTA ahora depende... Pero, porque está muchos años en la UTA. pero aproximadamente hoy, ¿cuánto gana un chofer hoy? Y yo calculo que un chofer con 0 años está en 1.200.000. Sí. Pasa el 1.000.000. Sí. Pasa el 1.000.000 con un poquitito. Hace un par de meses hubo un conflicto en la línea 60 en Buenos Aires, que pedían 2 millones también. Porque en realidad hoy estamos pidiendo el 100% de aumento, porque en realidad el deterioro de nuestro poder adquisitivo es sideral, a la vez que si bien el país se encuentra hoy atravesado por una gran crisis en el cual el PBI, es cierto, el PBI no crece, las ganancias sí crecieron. Y lo que se ha ido recortando es nuestro poder adquisitivo y la cantidad de dinero que reciben los trabajadores y las trabajadoras en un estancamiento salarial. Y eso es lo que se expresó en las urnas. Eso es lo que se expresó de un proyecto que no va más, un proyecto nacional, político, económico, que no va más. Y que realmente hace falta plantearse una salida que en realidad, si bien el peronismo ha sido un vehículo para
expresar la bronca, no hay ningún aspecto de esa campaña que explique por qué fueron los depositarios de eso, porque no han hecho ninguna alternativa política, ¿no? Y eso en Córdoba tenemos una de las opciones del peronismo kirchnerista que expresa eso, que está en la fórmula de Carro, pero a la vez tenemos dos variantes del peronismo más cordobés, que la verdad que, si yo te digo, con la crisis del transporte, con la crisis que tenemos en las escuelas públicas, con la crisis de infraestructura y de salud que tenemos, ¿realmente podemos decir que eso es una alternativa para revertir lo que está ocurriendo a nivel nacional? Y a mí me parece que no. A mí me parece que lo que tenemos que lograr plantearnos son quiénes van a representar nuestros reclamos en el Congreso. Y ahí es donde hay que pensar una conformación distinta del Congreso. Hoy este Congreso tiene una tarea mucho más grande y la elección es súper distinta porque se plantea cómo va a seguir el gobierno de acá en más. Y realmente, ante una sociedad que le dijo basta, hay que abrir a otras voces porque la crisis es muy profunda. Hay cuando vos decís, haciendo hincapié que una sociedad le dijo basta, que cuando salen las elecciones ganó porque le dijo basta a este modelo. ¿Y por qué ganó Milei antes? Mira, es un vértigo la situación política argentina. Vos vas para un lado, vas para el otro. Ahora cambian a otro. Entonces, ¿cuál sería? Sí, tal cual. Pero hace 2 años nosotros no vemos que fue un voto castigo. Hace 2 años el voto fue un voto reaccionario. O fue otro elemento el que jugó, ¿no? A nivel internacional, la ultraderecha se encuentra a la ofensiva y pegando. Es una ultraderecha que bueno, como te decía antes, a nivel de cómo es el modelo del trabajo, a nivel de cómo quieren quitar derechos en relación a los trabajadores, a las mujeres, la diversidad. Sin ir más lejos, lo que pasó cuando Milei en Davos habló en contra de la comunidad LGTB y asoció la homosexualidad con una enfermedad. Bueno, esos aspectos que la ultraderecha, esas banderas que la ultraderecha toma, evidentemente es una situación internacional que tiene que ver con el deterioro de las condiciones de vida, tiene que ver con el deterioro del acceso a la cultura, tiene que ver con la pandemia y la atomización social que eso también fue ocasionando y erosionando lazos a nivel social. Y bueno, de alguna manera crece este fenómeno, ocurre en Argentina también ante el agotamiento del peronismo y una súper terrible mala gestión de Alberto Fernández. Contundente. Y bueno, crece esto como un outsider que podía llegar a ser. Y bueno, y así es el vértigo argentino. O sea, llegamos a un punto en el que parece que tampoco le da, ¿no? Hay una discusión profunda porque nuestro país tiene mucha tradición de lucha. Tiene grandes movimientos organizados con mucha capacidad de fuego. Y bueno, eso es lo que no se animan a enfrentar cada uno de los gobiernos. Por eso fracasó el modelo peronista de la regulación del mercado del Estado. Después fracasó la vía de regulación vía mercado de Milei. Y porque bueno, ninguno se anima, ninguno tiene la fuerza para tocar nuestras conquistas, nuestros derechos, evidentemente, si bien han destruido mucho, pero bueno, hoy eso es lo que está en juego y necesitamos en el Congreso bancas que defiendan eso, que peleen por esos reclamos. Juli, recién escuchaba de que, bueno, venís del sector educativo. ¿Qué piensan los jóvenes? Bueno, el aula es de las cosas más lindas que me tocan en el día. ¿Estás en el secundario? Sí. Trabajo con los grados. Bueno, tengo un poquito de cada grado y tengo 3 coles distintos. Y se nota muchísimo el cambio de situación en el aula. El otro día, uno de los estudiantes, yo hago una actividad que es que escriban en un papelito preguntas.
y uno de los estudiantes puso, ¿por qué si la inflación bajó, el salario igual no alcanza? ¿No? Bueno, esas cosas se preguntan los adolescentes. Los adolescentes viven mucho el deterioro de las condiciones de vida. A nivel nacional, todas las medidas, cómo han ido erosionando la economía doméstica y familiar. Y además, sumado a eso, lo que se vive en la escuela, porque las escuelas, la verdad que se caen a pedazos, las crisis de infraestructura son grandes, profe, en este curso se nos cae agua por acá. Lo único que te brinda el gobierno para dar clase es tiza, digamos, nada más. En las escuelas no hay más que tiza. Y eso la verdad que hace a que, claro, en la escuela pública se reconocen el derecho a la educación, pero con muy pocos elementos y además con docentes súper mal pagos, con paritarias a la baja, deprimidas totalmente, que en la docencia lo que se escucha es que nunca estuvimos tan mal a nivel económico, y además con la crisis de las jubilaciones, porque también muchos profes recién jubilados, etcétera, te cuentan que ganan una miseria y que es imposible que con 1.100.000 un jubilado o jubilada pueda vivir. Además el APROS, que es nuestra obra social, que tiene muy escasa cobertura y que 2x3 no te cubre cosas básicas y elementales que están dentro del programa médico obligatorio. Bueno, es una crisis lo que hay en relación a lo que se vive en la escuela. Y los estudiantes y las estudiantes son lo más lindo que hay. Ahí amamos nuestro trabajo, yo amo mucho nuestro trabajo y la paso realmente ahí en el intercambio, en lo que ocurre en el aula. Se trabaja mucho porque, bueno, los profes realmente somos quienes garantizamos el acceso a la educación de los estudiantes. Somos nosotros, no es el gobierno. Julia, con todo lo que estás diciendo de los salarios magros, de educación que le falta, pero la gente, al menos aquí en Córdoba, sigue votando el peronismo. Son 25 años. ¿A qué se debe? Sí, ahora en las elecciones anteriores estaban le fue bastante, le ganó Milei. No, te hablo pero ahora de la provincia sigue votando. Sí, en la provincia, y de hecho ahora con todo lo que se indica ahora en octubre, según los guarismos hasta el momento, ganaría Schiaretti. Sí, mira, yo creo que hay algo que explica la política y la lógica electoral que de alguna manera es cruel, son los límites del sistema democrático también, ¿no? Los partidos que tienen grandes aparatos no por nada ganan las elecciones muchas veces. Milei no tuvo aparato. Sí. Y ganó. Bueno, pero es un fenómeno distinto que acabo de desarrollar, ¿no? O sea, hay fenómenos distintos, pero si vos me preguntás por Schiaretti, te digo, Schiaretti tiene un gran aparato. O sea, tiene millones puestos a disposición de la campaña electoral, no así de los salarios docentes o de lo que necesitan las escuelas y los hospitales o el transporte. Pero si vos me preguntás por qué gana Schiaretti, bueno, gana porque en la política de punta a punta todo el mundo emite su voto y en el voto influye muchísimo la presencia del aparato y así también, bueno, las campañas demagógicas también influyen, ¿no? O sea, también la demagogia hace un montón, ¿no? Y bueno, y eso no se puede ocultar, no se puede, por eso por ahí nuestras candidaturas vienen a decir, hey, eso es demagogia. Por eso es importante el debate político, el debate democrático de ideas, ¿no? A diferencia de lo que fue, por ejemplo, las elecciones de 2023, que fueron elecciones muy silenciosas. A mí eso me llamaba mucho la atención. Sobre todo el sector que apoyaba a Milei era un sector que no debatía ideológicamente. Ese fenómeno a mí me sorprendió mucho porque no te encontrabas en el aula, por ejemplo, con el debate abierto, como si te encontrás ahora o en general, ¿no? Que hay debate abierto, que uno te dice una cosa, el otro dice otra, y en el aula es mucho espacio de debate.
Pero bueno, las elecciones, es verdad, no las ganó con aparato, las ganó con mucha colaboración mediática. Eso es verdad, porque Mucho parecía... TikTok. Sí, mucho TikTok y... Sobre todo bueno, los y con pibes. un fenómeno Sí, Los internacional. pibes, los chicos lo votaron Sí, mucho. eso también, Sí, la participación. igual Pegó no mucho con fue los chicos. tanto, fue distribuida la elección de Milei, ¿eh? Eso de que la juventud se había vuelto de derecha, después no se comprobó, porque el año pasado salimos masivamente en defensa de la universidad pública. Córdoba ganó casi con el 74% Milei. Entonces, ¿dónde estuvo el aparato de peronismo en ese momento? Y bueno, ahí habrá habido algún agotamiento que ahora está intentando recuperar. A mí, en realidad, lo que me preocupa en relación a estas elecciones es que estamos ante una crisis descomunal que no se vio nunca y que nada está dicho para los resultados que se vienen. Eso le pasó al gobierno de Milei. El gobierno de Milei perdió 14 puntos y creía que perdía por 5. Entonces, si ni siquiera el gobierno, ni siquiera tampoco el peronismo sabía en qué situación estaba para esas elecciones, ¿no? Entonces, si vos estás ante semejante movimiento de placas tectónicas a nivel social, bueno, realmente tenés que poder pensar que se abran las alternativas y que haya lugar para discusiones más de fondo, porque si no, estamos discutiendo la superficialidad de la política, ¿no? Que las obras, que el cordobesismo, que el productivismo. Me parece superficial el planteo, porque en realidad no va al fondo con la crisis del transporte, la crisis de la infraestructura, la crisis de la educación, que la vivo todos los días, y que realmente... ¿Están en algún plan de lucha ahora los docentes por el tema de los salarios y eso? Los docentes no estamos en ningún plan de lucha. Pero no están reclamando el sindicato. El sindicato, la conducción sindical cerró una paritaria atada, nos ató de pies y manos hasta febrero del año que viene. Así estamos. Eso hizo la Celeste, que estuvo en el acto de lanzamiento de la campaña de Schiaretti, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que todos comen en la misma mesa. En realidad, a ver, la izquierda hoy en día tiene atraviesa una problemática muy grande, que es la división que está ocurriendo. Tiene muchas divisiones, ¿no? Sí. Medio que ante la fragmentación que hay, lamentablemente es como que quedó como si fuera más de lo mismo. Que son pocos, se dividen. Sí, somos pocos, pero representamos reclamos mayoritarios. Eso es una trampa, porque en realidad la izquierda representa el reclamo del salario de los 2 millones de pesos, atraviesa al conjunto de la población, ¿no? Somos 20 millones de trabajadores en Argentina que recibimos tan solo el 43% del PBI, pero, mientras Julia, un 5% de la población se lleva el resto. Pero ¿no? decime una cosa, a ver, desde que se inició la democracia hasta el momento, ¿qué docente, qué médico estuvieron bien económicamente? ¿Qué jubilado estuvo bien? ¿En qué gobierno? Obviamente que en ninguno. ¿En ninguno? Pero que hay un ¿En ninguno? deterioro. Bueno, ¿y qué? Entonces sigamos así No para siempre. digo eso. No digo eso. Pero No. critican Siga. Pero nunca estuvieron bien Sí. los jubilados. Por eso estoy hablando en contra de todas las fuerzas políticas La marcha de los y no solo de... jubilados, la marcha de los jubilados que hacen los miércoles, empezó con Menem. Empezó Sí. con Menem. Sí, Sí. bueno, pero se retomó ahora. Y salió Caballo No en su hubo- momento a llorar con los jubilados. Seamos sinceros, no les calientan los jubilados. A ningún gobierno nacional. No les calientan. A mí no me parece que este gobierno nacional sea lo mismo que todos los otros. Me parece un gobierno ¿Te parece peor? Me parece Peor me que parece Alberto de lo peor que Alberto Fernández, Sí. que nos mantuvo encerrados casi Del- 4 años. Del 1 al... A ver a dónde pongo a Tuvimos cada un uno. presidente golpeador, acordate de eso. Yo creo que Alberto no- Fernández fue un no presidente ponen golpeador. preparada. Yo jamás defendería a Milei en esta mesa. No sé si hay alguien capaz de defender Yo a no lo Milei. defiendo a Milei. No. Porque en realidad, Pero claro, comparar a este gobierno con el peor para mí, que fue el de la historia de Alberto Fernández, golpeador. Sí, está bien, obviamente, pero yo en lo que me quiero centrar es en lo que significa este gobierno en términos de ataque a nuestros derechos. Porque este gobierno a lo único que vino A recortar, a es a ajustar. reventar nuestros derechos. O sea, es una declaración de guerra este gobierno. Y este gobierno recién
arranca. Entonces se juega en estas elecciones todo un plan en el cual para el cual piensa reafirmarse para aplicar reforma laboral, reforma tributaria, reforma jubilatoria. Que en Argentina trabajemos como trabajan los chicos de Rappi. Y eso que quiere retrotraer a lo peor de la historia, a las condiciones de la esclavitud. Eso piden los empresarios, que trabajemos como esclavos, los docentes, los trabajadores en las fábricas, etcétera. Y eso que viene a hacer es el único plan que tiene el gobierno. No tiene otro plan. Es un gobierno que si no está para eso, se va. ¿Por qué? Porque es la ultraderecha, no tiene plan B. La ultraderecha no retrocede. Por eso el gobierno la semana pasada y si no funciona, salió... se tiene que ir, Julia. Pero se tiene que ir democráticamente con los votos. Con los votos se tiene que ir. Por eso la semana pasada el gobierno reafirmó su cauce en relación a el veto a la universidad, con el cual me quiero solidarizar con todos los trabajadores, trabajadoras, estudiantes y la comunidad universitaria de conjunto, porque, claro, el gobierno utiliza esas provocaciones para reafirmar su rumbo, pero es un gobierno que si retrocede, realmente no tiene nada. Entonces no va a retroceder, no va a dejar atrás este plan económico. Es lo único que vino a hacer. ¿Cómo se tiene que ir? Hay una discusión abierta y para mí este Congreso va a ser muy importante en los términos de cómo se vaya este gobierno, porque en realidad si este gobierno se tiene que ir va a ser por la contundencia del reclamo, por la contundencia del rechazo que se va a expresar electoralmente y que también se tiene que expresar en las calles. Por eso este miércoles vamos a estar obviamente bancando a la universidad pública, porque si alguien quiere decir que banca a la universidad pública, tiene que estar movilizando el miércoles y movilizando a las fuerzas que conduce, porque acá hay muchos que se llenan la boca diciendo que defienden la universidad pública, pero después, al momento de pelear directamente para que este derecho realmente lo defendamos, de Loredo y se Natalia, quedan sentados cruzados de brazos. De Loredo y Natalia de la Sota nunca apoyaron a la educación pública. De Loredo votó en contra del aumento universitario. Exactamente, y han apoyado la ley bases. Exacto, claro, y de Loredo fue muy repudiado cuando estuvo el año pasado en la marcha universitaria. Sí, de hecho, muchos de los centros de estudiantes que representan su color partidario y político están bancando el ajuste. Exacto. Sí, totalmente. La franja morada recontra cómplice del ajuste que se está metiendo en la universidad. E incluso los rectores y los decanos cómo aplican el autoajuste, ¿no? Eso también se ve mucho y eso deteriora muchísimo las condiciones de acceso a la educación. Cada vez, por un lado, hay cada vez más estudiantes que tienen que trabajar para mantener su carrera y por el otro, cada vez hay menos acceso a derechos en el sentido de becas de apuntes, becas de materiales. Un estudiante que estudia, por ejemplo, en Facultad de Filosofía e Historia, tiene que dejar las materias por la cantidad de plata que le implica pagar un apunte, que incluso es una fotocopia. O sea, y bueno, me sale 60.000 pesos esta materia, la voy a tener que dejar, voy a hacer 2, porque no me alcanza para el apunte. Eso es una realidad que yo nunca había escuchado. Nunca había escuchado. Que tengamos que dejar por lo que vale un apunte. Porque el país, si bien la inflación en ese arreglo numérico bajó, el país está muy caro y hay inflación en dólares. E incluso el dólar está corriendo hoy y realmente hay un vértigo político que uno no sabe dónde va a terminar, ¿no? Entonces, claro, la crisis es descomunal. Y este gobierno aplicó un plan económico que es recesivo, que ha favorecido a los marginales del mundo de las finanzas. Ese es el plan que representa este gobierno y hoy por hoy la destrucción ha avanzado, se ha expresado en jubilaciones y en un sector que hasta este momento no se había expresado, que es la discapacidad. Yo no recuerdo un gobierno que haya estafado, haya hecho coimas con la discapacidad, con las madres de los niños que tienen autismo.
con las madres de los niños que tienen Síndrome de Down. Exacto, síndrome de Down o los retrasos mentales que son tan graves y que afectan la vida cotidianamente. Mañana, tarde y noche se vive la discapacidad y se vive esto. Como fui trabajadora social muchos años, he acompañado muchísimas familias con la discapacidad y realmente es un trastorno que vos no tengas obra social. O es un trastorno que no tengas el transporte que lleve a tu hijo e hija a las terapias, a la escuela, porque eso se acumula en una gran cantidad de problemas que en tu vida cotidiana la hacen invivible. Y eso es que se hayan robado 3, 8, 10, lo que sea que robaron en relación al presupuesto de la discapacidad, es ahí donde la sociedad dijo basta, le tiraron un brócoli por la cabeza en Lomas de Zamora y ahí es donde se expresa esa bronca de que la sociedad tiene una conciencia de cuáles son los asuntos colectivos, de cuáles son los asuntos de los que el Estado no se puede desentender. Y la discapacidad es uno. Y este gobierno ha tocado de lo más sensible que tenemos en nuestra sociedad. No le importó. No le importaron los jubilados, es verdad, viene hace un montón. No le importó el conjunto de los trabajadores, el deterioro de nuestro salario, es verdad, nos vienen golpeando hace mucho tiempo. Pero este gobierno muestra una cara súper inhumana, que es con la discapacidad, donde para mí hay un detonante social y que eso se expresó contundentemente en las urnas. El tema es que ahora este proyecto no va más, el gobierno hasta acá llegó y el tema es cómo seguimos. Por eso hace falta un congreso que haya bancas anticapitalistas, Manuela Castañeira, el resto de nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional, que realmente hablen de los reclamos, que hablen de lo que nunca se habló en el Congreso. Recién, cuando hablamos de los distintos espacios de la izquierda, todo coincide, ¿no? Más allá que uno van por acá, por allá. ¿Qué visión tenés de Liliana Olivero? A mí me parece, menos mal, agradezco la pregunta porque a mí me preocupa muchísimo la división de la izquierda y trabajamos un montón este año para intentar acercar ese acuerdo que tanto nos piden por abajo, porque la verdad hubo reuniones en las que a nivel nacional se expresó nuestra voluntad de hacer un acuerdo y la verdad que nos encontramos con una calculadora que solamente divide y no suma. El planteo del Frente Izquierda es que lo que ahora se divide por 4 lo van a tener que dividir por 5. Entonces, es la rosca de la vieja política. Es, tengo tanto, lo divido acá, si vos entras es menos, entonces no. En vez de pensar realmente en construir una alternativa ante la situación tan dinámica que se vive a nivel nacional e internacional, en el que la izquierda tiene un rol y tiene una capacidad de representar y dar respuesta a esos reclamos, y me parece realmente una irresponsabilidad lo que pasa. Y ante específicamente lo de Liliana Olivero, con todo el respeto que se merece y demás, pero me parece que no deja lugar a las nuevas generaciones, y eso es algo que me parece que, claro, hacen falta nuevas generaciones en la política y hace falta que nos podamos expresar quienes venimos de los reclamos más candentes, más recientes, que tenemos que ver con toda la marea verde, que tiene que ver con toda la pelea del feminismo, de la diversidad, que este año también fue recontra protagonista en enfrentar a la ultraderecha. Me parece que, bueno, es una lista que no refleja a las nuevas generaciones, no refleja lo dinámico de la política. Hay mucho rutinarismo en la izquierda. No, y las mañas y las prácticas que traen los y las dirigentes, también se respeta, como recién decías, la trayectoria, la experiencia, pero nada quita de que sigan con prácticas ilógicas, aunque se digan feministas, de la vieja política, porque son feministas de la boca para afuera, pero en los hechos y las acciones son más machistas que... Sí, son las lógicas de la vieja política. La verdad que es un problema cuando vos como izquierda quedás atrapado en esas lógicas
más rutinarias, más, a ver cómo decírtelo, más parte del establishment. La izquierda tiene que tener anticuerpos ante lo que el régimen te pide, ¿no? Nosotros tenemos que lograr desarrollar que en el Congreso, por ejemplo, o incluso en las campañas, no quedar atados, inundados de los debates fáciles, los debates superficiales. Nosotros tenemos que ir al hueso, tenemos una responsabilidad de hablar de los reclamos más sentidos. Y la verdad que eso no se ve en las campañas del Frente Izquierda, se ve en campañas muy superficiales, que no logran empalmar con reclamos más generales, o campañas incluso muy autorreferenciales, y me parece que hay un desgaste en ese sentido, y por eso nosotros planteamos para qué está la izquierda en el Congreso. O sea, hay que repensar eso también, porque no estamos para votar solamente los proyectos que vienen de otras fuerzas políticas. Estamos realmente, queremos hacer un escándalo nacional por el salario. ¿Sabes? Eso no es, no se hace, digamos, no veo que haya un escándalo nacional en este momento por algo por parte de la izquierda. Yo quiero estar en el Congreso, quiero que Manuela Castañeira esté en el Congreso para hacer un escándalo nacional. ¿Manuela viene a Córdoba, sabes? Seguramente va a venir. Así la avisas, verdad que... la invitamos. Dale, de una, sí. Manuela está haciendo una campaña ahora. Ella va a ser candidata por la provincia de Buenos Aires, pero obviamente es nuestra referente nacional, es parte de la construcción de este espacio prácticamente desde sus inicios, y a la vez, bueno, es una referente con una trayectoria. Ella es trabajadora no docente, trabaja todos los días en la Universidad de San Martín, no vive de ningún cargo político, no vive de ninguna banca o etcétera, de todos esos tramoyas que andan dando vueltas. No, por el contrario, ella vive su salario, y bueno, y además también ella es parte de la pelea de la educación y la defensa de la educación pública, la educación universitaria, que es donde muchos de nosotros y nosotras hemos forjado nuestra identidad política también. Y además, obviamente, una referente del feminismo incuestionable. Uno de los primeros pasos de Manuela Castañeira fue la pelea por el acceso al derecho al aborto no punible, cuando el aborto no era legal. Así que también ahí Natalia de la Sota tampoco hizo nada por el aborto legal. Me estoy acordando cosas. ¿Cuándo hizo algo Natalia de la Sota? La verdad. Sí, es una candidatura que realmente pareciera que fuera a resolver los problemas, así como ahora Natalia de la Sota la se Mujer acuerda, Maravilla, parece. Ahora se acuerda de los jubilados, se acuerda de la educación. 4 años estuvo muda. Exactamente. ¿Cómo ves el panorama en octubre en Córdoba? Mira, está todo abierto. Yo no veo un escenario clásico. ¿Te tenés fe? ¿Vas a entrar? Sí, por supuesto que sí, me tengo mucha fe. Creo que hay una posibilidad de dar vuelta a la cosa, hay mucha bronca, hay mucho enojo, sí. y ese espacio está vacante en las elecciones cordobesas. No hay quien empalme con la bronca. Y hace falta, ¿no? Hace falta que estés. Otra falta. voz, otros colores, hace falta. Hace falta bancas anticapitalistas. La verdad que ese voto bronca, eso para mí... Y sobre todo, en no este se caso, sabe de dónde una mujer va a ir. joven. Sí. A este programa es un programa de vecinalistas. Bueno, recorremos los distintos barrios de la ciudad de Córdoba. Si tuvieras que dejarle un mensaje al vecino de Cerro de las Rosas y al vecino de Müller, ¿qué mensaje le darías a cada uno, teniendo en cuenta la situación también y la realidad de cada vecino de la ciudad de Córdoba? Mira, podría arrancar por Müller, que son los barrios que, por haber sido trabajadora social muchos años, conozco más, y la verdad que me parece re importante que se pueda entender que la crisis que atraviesan esos barrios, que es donde se ve su cara más cruda en relación a la desocupación, a la changa que ya cada vez se hace menos plata,
a que no alcanza para comprarle la comida a tus hijos, a la cara del consumo problemático de drogas que realmente desbasta personas y que no hay acceso a la salud mental en esta provincia tampoco. Bueno, a ese vecino y vecina le diría que este sistema es un fracaso, que el capitalismo tiene una cara absolutamente distópica y que les toca vivir de las peores caras del capitalismo, y que tiene que haber una salida ante eso, que las salidas no son mágicas, no son demagógicas, que nosotros hemos construido un manifiesto anticapitalista que está pensado en función de las necesidades y no en función de las ganancias, en función de lo que necesitan esas familias que viven de su trabajo, que atraviesan la desocupación, de las mujeres, la juventud, los estudiantes, y no lo que necesitan los empresarios del agronegocio que han destruido Córdoba, han destruido el medio ambiente cordobés, que han destruido el bosque nativo, y eso lo ha hecho De la Sota, lo ha hecho Schiaretti, lo ha permitido. Entonces, bueno, me parece muy importante que se pueda pensar en una salida de fondo ante eso, de quienes vamos a pelear, y que no llamamos a soluciones mágicas. El conjunto de medidas las vamos a aplicar, apoyados también en la movilización y en el reclamo y en eso que tiene que ocurrir afuera de cada vez que sesiona el Congreso para que el Congreso vote como quieren esos sectores que están reclamando. Y a los vecinos y vecinas de Cerro de la Rosa, además de que la desigualdad atraviesa los barrios de manera total, no hay barrio en la que no haya desigualdad, me parece que también estamos atravesando como conjunto de la población una cosa en el que, mirá, hoy veía una nota que salió en uno de los diarios, dice, los profesionales en Córdoba, sí, en La Voz, los profesionales en Córdoba hoy son del sector más precarizado de lo que... Del sueldo de 900 a 1.200.000 y condiciones de trabajo, no hay trabajo en blanco. En Córdoba, 50% de la población está en trabajo informal. O monotributistas. Monotributista. Lo que crece en el modelo cordobés es el monotributo, la verdad. Y bueno, ahí me parece que también hay una vuelta para dar. Me parece que, excepto el 5% de la población, que son las familias más poderosas y más ricas del país, que se están llevando el dinero, estamos todos sufriendo el deterioro de nuestras condiciones. Y bueno, ahí hay que trabajar mucho y tiene que haber un recambio. No puede ser que en el Congreso estén siempre los mismos. Tiene que estar Manuela Castañeira, y en Córdoba necesitamos algo distinto, porque esto, si no, se reparte entre lo mismo de siempre. Julia, muchas gracias. Bueno, gracias, ¿sí? a ustedes. Te esperaba nuevamente. Bueno, Gracias. dale, Gracias por venir. dale, me avisan. Gracias. Muchas gracias. Gracias.